Y a continuación, con nosotros, Claudia Vargas, de la Fundación IFARMA. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que estoy en el peor de los escenarios, justo antes del almuerzo, agenda atrasada, pero bueno, intentaré ser breve. Eh, Quiero agradecer a la organización por la invitación, quiero felicitar al Ministerio de Salud del Ecuador. Creo que estas iniciativas son de las más importantes para el desarrollo de soluciones frente al fenómeno de la judicialización. La información que yo les voy a mostrar a continuación es resultado de mi tesis doctoral en el que en el proyecto de investigación buscamos hacer un análisis comparativo de cómo se comportaba el fenómeno. Es la otra. Es la otra. Hay dos archivos. Retomando, un análisis de cómo se comportaba el fenómeno de la judicialización en 4 países de la región, que incluían a Colombia, a Brasil, a Chile y Argentina. Y tal vez uno de los principales hallazgos que tuvimos en el proyecto eh, es necesario que los poderes judicial y ejecutivo se junten para buscar soluciones conjuntas al fenómeno. Si cada uno va por un lado, si cada uno tiene percepciones diferentes del fenómeno y de cuál es el papel que juega el otro en la protección y en la garantía del derecho a la salud, no hay forma en que se llegue a una solución que garantice de una forma equitativa el acceso a medicamentos y no solo el acceso a medicamentos, el acceso a todos los servicios de salud. Porque ¿cuál ha sido el efecto de este fenómeno? Que toda la discusión de políticas de salud se enfocó en los medicamentos, nos enfocamos en el abordaje curativo de cómo atender y cómo resolver los problemas de salud, y todas las otras posibilidades de atención en salud, como por ejemplo la atención primaria en salud, la promoción de salud, la prevención, las dejamos abandonadas y pues esto nos conduce a una inequidad en la prestación de los servicios de salud y en la garantía de la salud de la población. Bueno, ¿cómo hicimos para hacer este análisis comparativo teniendo en cuenta que cada estado, cada país tiene un desarrollo histórico diferente, una configuración diferente del sistema de salud, de los pesos que tienen los actores sobre el derecho a la salud? Para esto desarrollamos un modelo teórico que creo que recopila muchas de las intervenciones que han presentado previamente y en el que partimos de 3 premisas fundamentales. Primero, que las necesidades humanas no son hechos. Las necesidades se refieren a cómo valoramos los objetos, a cómo valoramos los procesos, a cómo valoramos las relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo considero que algo es necesario en la medida en la que yo lo considero valioso para que yo alcance un fin. En el caso de los medicamentos, los puedo considerar valiosos porque me van a permitir recuperar mi salud o mantener mi salud. ¿Qué segunda premisa tuvimos en cuenta? Que los sistemas de salud son vías o métodos para satisfacer la necesidad humana de protección, y los medicamentos son bienes que permiten aumentar o disminuir la eficiencia de estos sistemas, pero no son la solución para la necesidad de protección y de mantener la salud de las personas. Son solo uno de los elementos. Y el tercero, que es una propuesta de un sociólogo llamado Bradshaw, que la hizo en el 72, en el que él define diferentes categorías de necesidades sociales. ¿Qué categorías contempla sobre necesidades? Primero, la necesidad sentida, que extrapolándolo al escenario de la atención en salud sería la que percibe el paciente cuando recibe una prescripción médica. Una necesidad normativa, que es la que se reconoce desde el tomador de decisión, que en este caso podría ser la definición de un plan de beneficios del sistema de salud. La necesidad expresada, que es cuando el paciente toma acción para ir a satisfacer la necesidad sentida, es decir, cuando se desplaza a la farmacia. Y la necesidad comparativa, que es si todas las personas que están en la misma situación pueden resolver su necesidad o no.
Con base en esto, nosotros propusimos este modelo teórico que, como ustedes ven, resume muchos de los aspectos que ya han tocado los conferencistas previos. Tenemos cómo es que se considera el derecho a la salud en los tratados internacionales, la definición de medicamento esencial, el derecho a la salud ya a nivel nacional con las particularidades que tiene cada país, cómo se consigna el derecho a la salud en la Constitución política, cómo a raíz de estas bases define la estructura de su sistema de salud, dentro del sistema de salud cuáles son las instituciones o el hardware que se llama en este modelo, y el software, porque no son solo las instituciones, sino cómo se relacionan entre ellas y cómo es el juego de poderes entre los actores que están dentro del sistema. Y esto es teniéndolo en cuenta desde la perspectiva de la salud, pero tenemos una perspectiva del mercado que también está en torno al medicamento, como lo mencionaba Gianni Tognoni, en el que tenemos todo el sistema de patentes, tenemos todo el sistema de control de precios, y tal vez una cosa muy importante, que son las políticas de desarrollo científico y tecnológico locales, que son pueden ser una fuente de soluciones fundamentales para la solución de la presión que genera la judicialización sobre los sistemas de salud. Tenemos actores como la industria farmacéutica multinacional, pero también la industria farmacéutica nacional tiene intereses dentro del sistema de salud, y ya a nivel local tenemos al ciudadano titular de derechos y al consumidor de servicios de salud, que yo creo que son dos roles que las personas tienen frente al sistema de salud y que es necesario distinguir. Usando los diagramas de Bradshaw para el acceso a medicamentos que tenemos, esta sería la situación ideal. El paciente tiene una prescripción de un medicamento que está cubierto por el sistema, va a la farmacia y lo consigue. Pero tenemos una situación en la que, por ejemplo, el paciente tiene la prescripción, está cubierta por el sistema, va a la farmacia y no está disponible. En estos casos, en los países estudiados, se presentaban situaciones de este tipo, en el que la demanda era por productos o medicamentos que el sistema se había comprometido a entregar. Entonces, en este caso podríamos hablar de una judicialización positiva, porque está haciendo que el gestor cumpla con su deber. Sin embargo, tenemos el caso en cuando este medicamento no está incluido dentro del plan de beneficios del sistema de salud y el juez obliga al gestor del sistema de salud a reconocer esta necesidad. Aquí podemos tener dos casos. Uno son los casos excepcionales en los que los pacientes ya no responden a lo que el sistema les entrega y que pueden existir, pero son excepcionales. Pero también tenemos los casos de abusos en los que se utiliza la judicialización como una vía de presión para la incorporación y financiación de tecnologías a partir de recursos públicos. Teniendo en cuenta esto, cuando las cuatro categorías coinciden, tenemos una necesidad completa. Cuando no coinciden y hay una necesidad insatisfecha, interviene el Poder Judicial, pero acá tenemos dos opciones. Si el Poder Judicial no es sensible a estas situaciones, como ocurre por ejemplo en Chile, que el acceso al Poder Judicial no es tan fácil como en Argentina, en Colombia o en Brasil, pues esta necesidad simplemente no es satisfecha, el paciente no consigue el acceso. Pero si es sensible y se ve como una vía de solución al problema de acceso, pues vamos a llegar al fenómeno de judicialización, que va a tener a su vez algunas consecuencias sobre el sistema de salud. En los casos particulares de Brasil, Argentina y Colombia, ¿qué ha sucedido? Hay unos efectos muy grandes sobre el sistema de salud, particularmente en la ampliación de la lista de medicamentos. Esto ha generado que los sistemas decidan incorporar nuevas tecnologías sin que necesariamente signifiquen aportes terapéuticos significativos. ¿Pero por qué es mejor incorporarlas? Porque es mejor poder negociar con el laboratorio en volumen que estar respondiendo caso a caso. Eso por un lado. ¿Qué otro impacto hubo en Colombia con relación a la jurisprudencia? Hubo un reconocimiento del derecho a la salud como derecho fundamental que no estaba en la Constitución del 91. Además ha habido a nivel local unos impactos importantes, porque como estos casos normalmente tienen un impacto mediático muy grande, ha habido un mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos de que tienen derecho a la salud, pero también se ha vendido entre comillas, la imagen de que tener derecho a la salud es tener derecho a cualquier cosa. Y en este caso entonces estamos más
dándole más predominancia al papel de la persona como consumidor de servicios de salud, que no tiene ninguna obligación o ningún deber que cumplir frente al sistema de salud, que ese es otro problema que yo creo que la judicialización ha traído, porque estamos hablando todo el tiempo de los derechos de los pacientes, pero los pacientes también tienen deberes en su relación con el sistema, y es importante que esto sea destacado, porque tiene que haber un equilibrio en la relación de los usuarios con el sistema de salud. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Ya se acabó? Bueno. Bueno, tenía una información un poco más específica sobre los países, pero bueno, puedo dejarla para la segunda intervención de la tarde, por lo pronto. Algunas recomendaciones que surgieron del proyecto. Primero, que la judicialización tiene un impacto muy grande sobre la equidad de los sistemas de salud, entre otras porque quien más tiene recursos es quien más fácilmente accede al poder judicial. Entonces, estamos generando una inequidad muy grande. La judicialización en algunos casos obliga a los gestores a cumplir con sus funciones, pero al mismo tiempo genera una ingobernabilidad que puede favorecer la corrupción en el marco de los sistemas de salud. En Brasil había un caso muy claro en el que, dado que no había tiempo de hacer la compra vía licitación, tenía que hacerse por compra directa, y esto facilitaba el desvío de recursos en el marco del sistema de salud. Además, cuando ya se vuelve un fenómeno muy difundido, hay pérdida de la efectividad de las acciones judiciales, primero porque son tantas acciones las que le llegan al gestor que él ya no tiene cómo responder, sencillamente sobrepasa la capacidad del gestor, pero al mismo tiempo existe una sobrecarga sobre el Poder Judicial, que ya tiene limitación para responder a las necesidades de la sociedad y que no resuelve los problemas de fondo del acceso a los medicamentos y a los servicios de salud. Y por último, dejaré el mensaje de, normalmente el abordaje de este fenómeno se ha dado desde el punto de vista de la evaluación de tecnologías, y que es necesario hacer un proceso juicioso de evaluación de la evidencia para ver qué se incorpora o qué no, pero esto no es suficiente. La judicialización es un fenómeno que abarca muchos actores, que abarca muchos aspectos que rodean el medicamento, y la sola actualización de la lista de medicamentos no es una estrategia suficiente para poder controlar el fenómeno. Bueno, muchas gracias.